Vamos a empezar en este día con estudiar la doctrina de la eclesiología. Lo primero que nosotros nos debemos preguntar por qué debemos estudiar la doctrina de la iglesia, o como diríamos en teología, la eclesiología. Una respuesta sencilla sería porque la escritura misma nos lo enseña y Dios nos habla acerca de su iglesia y nos habla acerca de cómo debe ser su gobierno dentro de la iglesia de Dios. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta y nosotros, por ejemplo, si estudiamos teología sistemática, nos vamos a dar cuenta que la teología sistemática se divide en 5 grandes ramas. La primera rama de la teología sistemática que uno al estudiar vamos a encontrar se llama la teología propia, donde podemos estudiar el origen de la idea de Dios, podemos estudiar la naturaleza de Dios, podemos estudiar todos los atributos de Dios y podemos estudiar la creación y podemos estudiar acerca de la Trinidad en la teología propia. En la segunda rama de la teología sistemática vamos a encontrar la antropología bíblica. En la antropología bíblica se dedica al estudio del origen del hombre, la naturaleza del hombre, los pactos, la caída del hombre y el pecado del hombre. En la tercera rama de la teología vamos a encontrar el plan de salvación, donde estudiaremos la obra de Cristo y cómo una persona puede llegar a ser salva. Esta rama de la teología del plan de salvación es una de las más importantes para nosotros, ya que en ella podemos encontrar grandes doctrinas como es la regeneración, la expiación y todos los medios de gracia para que una persona llegue a alcanzar la salvación. No por decir que esta rama sea una de las más importantes, las otras no son importantes, las otras también son muy importantes y también van a apoyar a esto. Y la cuarta rama vamos a encontrar la que vamos a empezar a estudiar hoy, que es la eclesiología, donde vamos a estudiar la iglesia, su gobierno y la misión de la iglesia, porque Dios instituyó su iglesia. Y en la quinta y última rama vamos a está la escatología, donde podemos estudiar el estado del alma después de la muerte, y también vamos a estudiar la segunda venida de Cristo. Con esto en mente, una de las razones más importantes por las que nosotros vamos a estudiar la eclesiología, primeramente es para que Dios sea glorificado por medio de este estudio y para que sea de bendición para cada uno de nosotros, y también, y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener un verdadero conocimiento acerca de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya que si nos damos cuenta hay mucho desconocimiento acerca del verdadero gobierno de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia de Dios. Bueno, también hay desconocimiento acerca de la misión de la iglesia, la naturaleza de la iglesia y especialmente cuál es el objetivo por el cual el Señor Jesucristo instituyó su iglesia. Y para no ir tan lejos, por ejemplo, si nosotros miramos acá dentro de nuestra ciudad, nosotros vemos muchas iglesias con distintos tipos de gobiernos, donde nosotros podemos ver en muchas iglesias gobiernos autoritarios, donde el pastor es el que manda y él es el amo y señor de la iglesia. Y también vamos a encontrar también algunas iglesias donde los que mandan ya no es el pastor, sino que el pastor se somete más que todo a las personas, a los miembros de estas iglesias, simplemente porque ellos le llevan su dinero y no vemos disciplina ni nada, y cada quien hace lo que quiera en estas iglesias. Y estas iglesias lo que vemos es que en realidad no están cumpliendo el verdadero objetivo, que es glorificar a Dios. Sino solo estos lugares lo que les importa es simplemente llenarlo de personas, sin importar cómo las personas que se están congregando allí vivan. Recordemos lo que escribió el apóstol Pablo ahí en Timoteo. Ahí vayamos a 1 Timoteo 3:14, donde nos dice la escritura ahí:
Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, lo primero que nos dice Pablo acá es que la iglesia es la columna. Nosotros no necesitamos ser arquitectos o estudiar ingeniería civil para saber qué significa en realidad una columna. Entonces la iglesia es el apoyo y el sostén de la verdad de Dios. La iglesia de Dios es la que tiene la verdad de Dios, y en la iglesia de Dios descansa la verdad de Dios, porque la iglesia es la que conserva la verdad. Entonces, por ejemplo, si una persona habla la verdad y siempre está enseñando la verdad conforme la enseña a la Escritura, entonces pertenece a la iglesia y obedece a esta verdad, es una persona que está en la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Juan nos escribió ahí en 2 de Juan, versículo 1 y 2, dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Entonces acá Juan nos habla acerca de la verdad, y todos los que anden en la verdad entonces van a permanecer en la iglesia de Dios. Pero entonces nosotros nos preguntamos por qué encontramos en nuestra sociedad una extraña y opuesta opinión a lo que verdaderamente significa la iglesia, ya que la iglesia verdadera por la que murió Cristo es la única que verdaderamente porta la verdad de Dios. Pero vemos que muchas iglesias, y en estas iglesias encontramos muchas personas que la gran mayoría se hacen llamar cristianas y seguidores de Cristo, tienen una idea diferente o una idea equivocada acerca de lo que significa la iglesia, ya que muchas personas ni siquiera les interesa conocer la verdad de Dios y solo piensan simplemente en llenar los templos y enseñar otras cosas que no es la verdad. Por eso cuando hablamos con personas que nos dicen ser creyentes y les hacemos preguntas acerca de lo que verdaderamente significa la iglesia o qué es la iglesia, vamos a encontrar respuestas muy diferentes que no están conforme a la Escritura. Y podríamos encontrar en la mayoría de ocasiones respuestas tales como es el edificio donde las personas se reúnen todos los domingos a orar y a escuchar la palabra de Dios, esto como significado de la iglesia. O quizá la iglesia es un grupo de personas que simplemente enseña la palabra de Dios, o la iglesia existe simplemente cuando las personas se reúnen todos los domingos. Otros dicen simplemente el que crea ya pertenece a la iglesia sin importar discriminación ya sea donde asista, o sea, no discriminan a nadie, todo el que crea en Jesucristo ya pertenece a la iglesia. Lo que vemos es que en el siglo en que nosotros vivimos, a comparación de 200 años atrás, la gente ya tiene una idea muy contraria a lo que creían las personas hace 200 años atrás acerca de la iglesia, ya que la gran mayoría de las personas ignoran mucho acerca de lo que en realidad significa la iglesia, e incluso también verdaderos cristianos ignoran el verdadero significado de la iglesia de Dios. Y hay muchas personas incluso cristianos verdaderos, que tienen muy poco conocimiento acerca del significado de la iglesia, la naturaleza de la iglesia y la misión de la iglesia en el plan de salvación. Y por eso vamos a encontrar a muchas personas que tienen conceptos erróneos acerca de lo que es la naturaleza de la iglesia, y esto sucede porque en este mundo moderno y globalizado donde nosotros supuestamente vivimos, las personas quieren la iglesia, creen que la iglesia ya simplemente es una institución anticuada que debe modernizarse y cada vez debe ir cambiando. Y por esta razón nosotros vamos a escuchar desde los púlpitos
por ejemplo, sermones de superación personal, sermones psicológicos que intentan subir la autoestima de las personas, o sermones hablándoles de economía, cómo una persona puede ser próspera. Y estos pastores parecen más conferencistas que predicadores. Bueno, si en realidad estas personas nosotros las podemos considerar como pastores. Y otras personas ven la iglesia como simplemente un centro de ayuda espiritual, donde si las personas asisten regularmente cada domingo a esta congregación, ya no van a tener ningún tipo de problemas, todos sus problemas van a ser solucionados. Y otros miran la iglesia como simplemente una fuente de ganancia o como una fuente donde ellos pueden tener poder sobre otras personas. Todas estas cosas pasan por una falta en realidad de un desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Las personas solo piensan lo que ellas consideran que es verdad, y al hacer esto van a desechar realmente la verdad de Dios. Y por eso vemos muchas iglesias, muchos falsos maestros y muchas personas engañadas detrás de muchos falsos maestros, donde los líderes lo que hacen es controlar a las personas para sus propios beneficios y olvidan lo que en realidad enseña la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo es el dueño, Señor y cabeza de la iglesia, y como nos dice el apóstol Pedro, que el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el príncipe de todos los pastores. Por ejemplo, los reformadores siempre resaltaron el hecho de que no hay una verdadera iglesia sin la obra redentora de Cristo y las operaciones renovadoras del Espíritu Santo. Sin estas dos cosas, sin la obra de Cristo y la renovación del Espíritu Santo, en realidad no hay una iglesia de Cristo. Pero muchas iglesias hoy en día son llenadas por muchas personas, pero esas personas no se interesan en absoluto por, en verdad, conocer la verdadera iglesia de Cristo, apoyar la iglesia de Cristo y cuidar la iglesia de Cristo. Y son muy pocas personas que consideran el rol de la iglesia de Cristo y se preocupan por el reino de Dios. Esta doctrina no es algo que no debamos de pronto considerar de pronto superficialmente, o de pronto tenerla en cuenta nosotros simplemente de vez en cuando, y de pronto dejarla a un lado, ya que este es un tema muy importante dentro de las Sagradas Escrituras. Y si en realidad nosotros somos bíblicos y creemos en realidad lo que nos enseña este sagrado libro que son las Sagradas Escrituras, entonces debemos nosotros considerar este tema acerca de la iglesia y lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la iglesia en estos estudios que empezamos hoy. Entonces vamos a considerar la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra iglesia se emplea dos palabras para designar la palabra iglesia. Es decir, la primera palabra es Kaal o Kaal, que son derivados de una raíz ya en desuso Kal, que significa básicamente llamar. Y la segunda palabra es Ad, derivado de Yaar, que significa designar o encontrarse, o también puede significar congregarse en un lugar designado. Estas dos palabras se usan a veces sin hacer diferencia entre ellas dos en el Antiguo Testamento, pero en el principio estas dos palabras no fueron sinónimos en un sentido estricto. Edad es propiamente una reunión por medio de una designación, y cuando se aplica a Israel denota la sociedad misma formada por los hijos de Israel o por sus cabezas representativas, estuviesen o no reunidas en una asamblea. Entonces vamos a mirar el término en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia también tiene dos palabras derivadas de la Septuaginta, y en el Nuevo Testamento en el griego es la palabra eclesia, que es derivada de ek y kaleo, que significa convocar, y sinagoge, donde también proviene sinagoga,
que se deriva del sur, y hago, que significa llegar juntos o estar reunidos, es lo que significa. La palabra iglesia en general significa congregación local, de cristianos. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Nunca significa un edificio, aunque a menudo designamos las congregaciones colectivas como la iglesia neotestamentaria, como digamos la iglesia de Efesios. A veces nosotros decimos iglesia de Efesios, pero no está hablando del edificio, sino de las personas. Entonces la palabra también significa que es también iglesia, es una reunión, o también puede ser una asamblea. Por ejemplo, nosotros decimos en ocasiones la iglesia carismática o la iglesia pentecostal, la iglesia mormona, pero nosotros cuando hablamos de esto, de esta palabra iglesia, lo estamos haciendo en un sentido general. No estamos hablando de la iglesia verdadera de Cristo. Como estamos hablando de la palabra iglesia, acá es como una asamblea debidamente citada, entonces, pero estamos hablando en una forma general. Por eso debemos tener algo en cuenta, que hay muchas iglesias, pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de las reuniones escogidos de Dios, estamos hablando de la reunión de escogidos, pero de Dios. Por ejemplo, si nosotros decimos la iglesia mormona, hay una reunión debidamente citada, y esto en cierto sentido ya lo es en una iglesia, pero en una forma general. Pero esta iglesia está muy lejos en ser la iglesia verdadera de Cristo. Por eso vamos a estudiar algunos versos que nos darán más luz para entender el significado de la palabra iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra eclesia, que traducida al español es iglesia, cerca de 115 veces. Entonces, eclesia se refiere a una asamblea política en 3 ocasiones. Y también eclesia se refiere a la asamblea de Jehová en 2 ocasiones. Y eclesia se refiere explícitamente a la asamblea de Jesucristo en 110 ocasiones. Entonces, revisemos primero eclesia como una asamblea política, ya que la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose las 3 ocasiones a una asamblea política, y estas 3 veces las vamos a encontrar en el capítulo 19 del libro de los Hechos, del verso 32 al 41. En estos pasajes vemos la palabra eclesia repetida en 3 ocasiones. Para entender un poco mejor el contexto de estos pasajes, aquí es cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, y el apóstol Pablo es linchado por una revuelta por culpa de los artesanos de la diosa Diana de los Efesios, y los discípulos persuaden a Pablo a no entrar en esta asamblea política. Vamos allá a Hechos 19:32, que nos dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí la palabra que Reina Valera, que leí, traduce como concurrencia, es la palabra eclesia. Pero por eso voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, para nosotros poder entenderlo un poco mejor, que acá la Biblia de las Américas traduce esta palabra de otra forma. Nos dice ahí la Biblia de las Américas en el Hechos 19:32. Así que unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque había confusión en la asamblea. Acá la Biblia de las Américas la traduce asamblea, y Reina Valera la traduce concurrencia, pero aquí específicamente es la palabra iglesia. Entonces vamos a leer el capítulo del 19 al 41, donde encontramos 3 veces esta palabra. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Acá encontramos la primera palabra, iglesia, y la mayoría no sabía por qué razón se había reunido, y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante.
Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Acá encontramos nuestra segunda palabra, iglesia. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, si decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo que aconteció hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Acá encontremos nuestra tercera palabra, iglesia. Lo primero que nos damos cuenta es que aquí el término iglesia es usado en un sentido general y no es usado en un sentido eclesiástico. Y estos pasajes no están describiendo en realidad la iglesia de Jesucristo. Aquí se habla de un concepto general de una iglesia, y lo que ilustra estos pasajes es un grupo de personas en una asamblea política, pero no ilustra un grupo de discípulos de Jesucristo. Podemos hablar de muchas iglesias en un sentido general, como digamos en este caso, donde nos describe una multitud que está airada, que tenían acceso a una asamblea regular. Entonces debemos de tener cuidado con esta distinción, porque digamos, por ejemplo, el Senado de la República en realidad sería también una iglesia, en el sentido que se reúnen ellos a hacer leyes, pero está muy lejos de ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, en el segundo punto, iglesia, vamos a mirar como asamblea de Jehová, que la encontramos 2 veces en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer Hechos 7:38, donde nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, acá encontramos la palabra iglesia, en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra iglesia acá se refiere a la congregación de Israel en este sentido. En el desierto, la palabra iglesia aquí no es usada para ilustrar la iglesia de Jesucristo. Lo que vemos es que esta palabra aquí tiene un uso amplio y un uso religioso. Este pasaje es importante porque demuestra la continuidad de la Asamblea de Jehová y la Iglesia de Jesucristo. Entonces pasemos al otro pasaje que nos habla acerca de la iglesia. Es Hebreos 2:12. Ahí nos dice, la escritura nos dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en el medio de la congregación, te alabaré. Acá la palabra congregación es la palabra iglesia. Aquí en este texto el escritor de Hebreos, si nos damos cuenta, él cita el Salmo 22:22. Aquí la palabra congregación es traducido como iglesia y demuestra una vez más la continuidad entre la Asamblea de Jehová y la iglesia de Jesucristo. Aquí vemos lo que nos dice el Salmo 22, es que en el tiempo de David se reunía para adorar al Señor. Entonces vamos a mirar en tercer lugar la palabra iglesia, que se refiere a la Asamblea de Jesucristo en 110 ocasiones. Entonces vamos a tomar algunos pasajes y entonces empecemos por la descripción que el mismo Señor Jesucristo
le da a la iglesia. Por eso vamos a ir a Mateo 16, 18. Entonces vamos a ver el Señor Jesucristo que nos dice acerca de la iglesia. Ahí Mateo 16, 18 nos dice, para nosotros entender este contexto, aquí el Señor Jesucristo le estaba preguntando a sus discípulos que quién era Él. Entonces unos le habían contestado que era alguno de los profetas, otros que era Elías o que era Isaías, y Pedro acá le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que nosotros notamos en este pasaje, nos dice este texto, es que la iglesia es fundada y pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es de Cristo y pertenece a Él, ya que nuestro Señor Jesucristo compró esta iglesia con su sangre. Entonces no es mi iglesia, no es la iglesia de Pepito Pérez, no es la iglesia de Juan, sino es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces acá cuando se está refiriendo a iglesia es porque el mismo Señor Jesucristo creó su iglesia, fundó su iglesia y pertenece al Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en el verso 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En conclusión, es la iglesia de Jesucristo, fundada por Jesucristo, y Jesucristo es el único dueño de la iglesia. Entonces, para nosotros está mal decir mi iglesia, porque el único dueño es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, lo que nos muestra este texto es que acá el Señor Jesucristo, cuando dice mi iglesia, no está hablando de una sola iglesia. Por ejemplo, acá no está hablando solamente de la iglesia de Jerusalén y excluyendo las demás iglesias, incluso las iglesias que hay actualmente, sino acá el Señor Jesucristo está hablando de la iglesia universal, no nos está hablando de una iglesia local. Entonces acá el Señor Jesucristo usa la palabra iglesia en un sentido mucho más amplio y no excluye ninguna iglesia que clama ser como suya. En tercer lugar, vamos a ver que existe una relación íntima entre la confesión apostólica de Cristo y el origen de la iglesia. Entonces es instituida y fundada la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, por cuanto dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hay una relación íntima entre la confesión de los apóstoles, todo lo que nos dejaron los apóstoles, y sobre la iglesia de Jesucristo, porque nosotros en sí somos regidos por la escritura, o sea, por el credo apostólico, por todo lo que escribieron los apóstoles. Entonces por eso hay una relación íntima entre la iglesia universal y lo que nos dejaron y la escritura. En cuarto punto, la iglesia ciertamente triunfa sobre todos los enemigos de Dios, por cuanto Cristo aquí infaliblemente predice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia de Cristo siempre va a ser una iglesia triunfadora y conquistadora. Nunca va a ser destruida la iglesia de Cristo. Quinto, este pasaje también nos dice que existe una íntima relación entre la iglesia y el reino de Dios. Por cuanto nuestro Señor Jesucristo agrega en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La autoridad apostólica es ejercida en el reino de los cielos, aunque la confesión apostólica funda la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces aquí hay una relación entre el reino de los cielos y la iglesia, porque o sea, por la iglesia se puede entrar al reino de los cielos. Entonces por eso hay esta relación acá. Entonces vamos a estudiar otro pasaje donde el Señor Jesucristo también nos habla acerca de su iglesia. Vamos a ir a Mateo 18, 17, ahí más adelantico. El Señor Jesucristo acá nos dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Lo primero que nos dice el Señor Jesús aquí es que la iglesia es un grupo de personas que trata de lidiar con los pecados de los discípulos de Cristo, y que la iglesia es capaz de escuchar por cuanto dice, dilo a la iglesia. Entonces la iglesia puede escuchar. La iglesia también es capaz de hablar por cuanto nuestro Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 17, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, la iglesia puede hablar y también la iglesia puede escuchar. Segundo, ahí en este mismo versículo, notemos que la iglesia es un grupo de personas, es un grupo específico, o sea, un grupo de cristianos, discípulos de Jesucristo. Aquí el Señor describe una situación con unos miembros de la iglesia y cómo están mirando unos miembros a otros miembros. Por eso nos dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si nosotros nos damos cuenta, esto asume que antes esta persona no era tratada como gentil y publicano. Esta persona pertenecía a la iglesia antes de ser incomunicado. Era considerado como un hermano, como un discípulo de Jesucristo, y era parte del grupo. Entonces, tercero, notemos que la iglesia es un grupo organizado de discípulos de Jesucristo. Es una sociedad cristiana. Es un grupo de cristianos dedicados unos por otros. Es un grupo específico en que cada miembro tiene una responsabilidad con los demás miembros. Y por eso dice, y si no llegue a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por eso el Señor ve a la iglesia como un grupo de personas que son debidamente identificables y cuyos miembros pueden ser contados, y sus miembros están sujetos a responsabilidades y privilegios al ser parte de este grupo. Porque ¿cómo se puede aplicar, digamos, la disciplina bíblica si en realidad no hay un mutuo acuerdo? La disciplina que requiere una persona, o sea, si vamos a hacerle disciplina a una persona, tiene que ser un grupo que en realidad nosotros podemos ver y podamos identificar a cada miembro. Las personas no pueden ser sacadas si en realidad no las conocemos. E incluso como hermanos, la disciplina es imposible ejercerla si en realidad no es un grupo indefinido. Por eso, entonces, en cuarto punto, el Señor dice, dilo a la iglesia. Solo la iglesia de Jesucristo está autorizada por Cristo para ejercer la disciplina espiritual. En estos dos pasajes que examinamos en Mateo, donde el Señor Jesucristo está describiendo su iglesia, ahí tanto Mateo, el Señor nos está hablando en Mateo 16, nos está describiendo es la iglesia universal. Y en el pasaje de Mateo 18, el Señor nos está describiendo es la iglesia local. Finalmente, notemos que hay una estrecha e íntima relación entre la iglesia universal y la iglesia local, debido a que la misma autoridad apostólica gobierna ambas iglesias. Bueno, tomemos aquí también un último pasaje en la Escritura que nos habla acerca de la iglesia para mirar qué es la iglesia. Entonces, tomemos 1 Timoteo 3:15, que nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo primero que nos dice Pablo acá en estos pasajes es que los apóstoles regulan y definen el comportamiento dentro de la iglesia. Por eso le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, los apóstoles regulan el comportamiento dentro de la congregación. Entonces, segundo, la iglesia es la residencia del Dios viviente.
es la casa de Dios. Entonces la iglesia nos muestra que la iglesia es la familia espiritual de Dios, o también es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, tercero, hay una relación entre la iglesia y la palabra de Dios. Porque la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia apoya la verdad, la iglesia propaga la verdad y la iglesia protege la verdad. Aquí el apóstol muestra una relación entre la iglesia local y la iglesia universal, ya que una sola iglesia no sostiene la verdad, sino que todas las iglesias locales forman parte de la iglesia universal, y todas las iglesias locales de Cristo son las que en realidad sostienen la verdad. Y entre la iglesia local y la iglesia universal no hay separación entre estas dos iglesias. Por eso Pablo dice: para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios. Está diciendo cómo deben comportarse los hombres cuando estén en sociedad. Todos los discípulos de Cristo, cómo deben comportarse cuando ellos estén en sociedad. Por esto es imposible hablar de creyentes que no tengan una iglesia local, ya que todos los creyentes no solo forman parte de la iglesia universal. Para ser parte de la iglesia universal se debe estar en una iglesia local. Yo no puedo decir: yo solo pertenezco a la iglesia de Dios, pero yo soy solito. No puede pertenecer simplemente a la iglesia universal. Tiene que pertenecer a una iglesia local para que pertenezca a la iglesia universal. Entonces, por eso vemos nosotros en la actualidad personas que no se someten a la iglesia local. Y como consecuencia de esto vemos que aparecen muchas sectas en muchos lugares por el desconocimiento de la escritura y menospreciando este estudio de la eclesiología, ya que muchos piensan que la eclesiología no es importante, pero la eclesiología es algo muy importante que nosotros debemos de conocer. Entonces, por ejemplo, porque en la iglesia local nos podemos edificar y podemos tener un conocimiento conforme cada vez a la voluntad de Dios. Por eso Dios instituyó su iglesia. Vamos a orar para terminar. Aló.